A veces el periodismo nos da, bueno, satisfacciones como entrevistar gente, bueno, muy querida, y gente que ha brillado y que sigue brillando. Mari de la Iglesia es docente, es actriz, es directora, es productora, es hacedora, pero sobre todo es una luchadora y una gran persona. Mari, gracias por permitirnos estar en tu casa hoy, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, estamos acá en casa como corresponde, como debe ser. Trato siempre de cuidarme. Y sí, hola, ¿cómo va todo? Bien, bueno, a ver, tenemos mucho para contar vos, una historia tremenda, sos una luchadora en serio, y por ahí me contaron que casi no nacés vos, cuando naciste, cuando fuiste al sanatorio, con tu mamá fue al Sanatorio Central de Avellaneda, Así bueno, es. porque ibas a nacer, y hubo un paro, contanos, hubo un paro médico ese día, ¿cómo fue? Hubo un paro total, hubo un paro de esos paros que te organizan y que te paran el país. Bueno, venía un poquito apurada primero porque no era fecha de nacimiento, pero mi mamá comenzó con los dolores justo en un día de paro. Así que fuimos los tres con mi papá, un poco caminando, un poco alcanzada en un vehículo por un vecino, porque antes no era tan así de colectivos, no había, no era tan así de que todo el mundo tenía un vehículo, ¿no? Entonces caminó mucho mi mamá, pobrecita, para tenerme. Entonces lo que hicimos fue llegar al Sanatorio Central de Avellaneda, donde primero le dijeron que estaba de paro, pero al verla que era una parturienta, la guardia que era de obstetricia la atendió. Nací prematura, con poquitos kilos, creo que tenía 1,7 kilos más o menos, y me pusieron una incubadora que mi papá pobrecito lloraba contra el vidrio porque también era una cunita con una lamparita sobre la cabeza, dándote calor, y bueno, eso fue lo que sucedió. Así nací, así vine a la vida. Es como que me dijo él en ese momento Bien, que yo había traído la luz. Estaba todo parado, pero yo había traído la luz y la alegría, ¿no? Ese día. bien. A ver, y vos naciste en Avellaneda y viviste o vivís en Lanús, ahí cerquita de Vivo en Quilmes, Lanús. cerquita de Lomas de Sí, Zamora, vivo y en hiciste Lanús ahí la escuela. casi, casi en una cosa como de tripartita, ¿no? Vivo como que en un triangulito que se llama Monte Chingolo, donde tenés Avellaneda, tenés Quilmes, tenés Banfield, tenés Lomas, tenés todo cerquita. Es decir, vivo cerca de toda la zona sur de lo que es acá la provincia de Buenos Aires. Estoy muy cerca de todo. En 15, 20 minutos Bien, estoy en todos lados. bien, hiciste primaria, hiciste secundaria, hiciste docencia también en el nivel Sí, terciario, ¿no? sí, ¿Ejerciste sí. alguna vez la docencia? No, muy poquito. No, Algunos ensayos, algunas pruebas así de reemplazo, pero no. No, ¿sabes por qué? no. ¿Qué pasó? Porque una vez tenía un grupo de chicos y se me escapó uno, cruzó la pared del colegio y yo corriendo salí del aula y me fui detrás de él, desesperada. Entonces la doctora me dijo, dejaste a todo un grupo por un solo alumno. Y eso fue como que me fue marcando mucho en mi vida, ¿no? Eso me golpeó demasiado. Entonces dije, tal vez no sea lo mío, tal vez no sea por ahí que yo deba ayudar o deba cumplir el papel que me corresponde. Entonces dejé, nunca más ejercí. Bien, y ahí, bueno, primero quiero, porque vos estuviste muy enferma también, creo, de sarampión, ¿era? ¿Así Sí, fue? otro de los Fíjate, sustos que les di a mis papás. Sí, me había agarrado una época donde no había vacunas, por supuesto, un sarampión que había venido muy fuerte en el país, muy fuerte, y a mí se me complicó porque siempre fui una persona con pocas defensas, no siempre fui fuerte, sino siempre tenía pocas defensas, siempre estaba resfriada, gripada, bueno, siempre debilucha. Y me agarró un sarampión muy fuerte que se me resumió con fiebre muy alta, y también fuimos a un sanatorio en Avellaneda donde me habían dado como desahuciada ya. Al estar así desahuciada, mi querida abuela Amanda, que era enfermera de la clínica Modelo de Lanús, le pide al sanatorio si me puede hacer el traslado, porque total ya si ellos no iban
hacer nada que me dieran el traslado. Bueno, insistieron mis papás haciéndose cargo de mí y mi abuela, y me llevaron a la clínica Modelo, donde me atendió el doctor Bellisi, que fue quien me salvó la vida. Bellisi, si te acordás, fue el primer médico que hizo el trasplante de corazón acá en la República Argentina, que lo hizo ahí en la clínica Modelo de Lanús, lo hizo Cristian Barnard, y después acá en la Argentina lo hizo Bellisi. Los primeros fueron sin éxito, y bueno, después sí. Y ahí tendría 4 años más o menos, 4 o 5 años. 4 o 5, antes del primario. Bueno, a ver, después de esta frustración que se escapó un alumno, obviamente una situación desesperante, dijiste no a la docencia no es para mí, pero bueno, ahí empezó el teatro. Sí, no, el teatro empezó un poquito antes, empezó en la primaria el teatro. Esta locura de ser desbordada que yo tengo de, por ejemplo, ponernos de acuerdo con una compañera, y en esa época había como algo especial que se estaba probando, que era que los alumnos tenían distintas temáticas, folclore, música, teatro, artes plásticas, y bueno, yo me anoté en música y en teatro. Y con una compañera, osadas las dos, inventábamos obras de teatro que las maestras que nos daban el permiso nos hacían subir al escenario y que hiciéramos lo que habíamos practicado, y empezamos a notar, y empecé a notar yo que los chicos se reían y la pasaban bien, y entonces así seguimos todo el año. Y cuando empecé el secundario, no, fue una cosa que dejé, pero me gustaba mucho lo que es la literatura, lo que era representar por medio de la lectura, ¿no? Como si fuera el teatro leído ahora. La profesora Gimbel, me acuerdo, buenísima profesora de literatura, que me hizo amar eso, me hizo amar leer, me hizo amar interpretar, me hizo amar entender lo que era la literatura. Me llamaba siempre para representar. Entonces yo leía los libros con los compañeros que nos correspondía, y nos daban un papel y hacíamos como teatro leído. Ahí fue donde me empezó como a gustar, y me empezó como a agarrar ese bichito de decir, qué lindo que es esto, pero más por el lado de la literatura, más que por la actuación. Y después, cuando tenía más o menos 20 años, que había terminado el secundario, ahí fue donde se me dio por ahí más las ganas, ¿no? De actuar y todo eso, y bueno, hice pequeñas cosas. No largaste más. No largaste más el teatro. No, fui de profesor en profesor, cada vez exigía más, porque soy muy exigente como alumna, exijo demasiado como alumna. Iba de profesor en profesor hasta que encontré una beta que me gustó muchísimo, que era confrontar la parte social, que era lo que yo amaba, el barrio, y lo que yo estaba haciendo me gustaba, ¿no? Que era el teatro. Y ahí comencé teatro barrial, hacer teatro en las calles, cortar las calles y poner un escenario, ir a las plazas, juntar gente por medio de un megáfono y bueno, y actuar para la gente, actuar para el barrio. Y así lo hicimos muchos años, hasta que una vez a mí se me dio la oportunidad de escribir una obra de teatro por la identidad, que fue como algo que me marcó mucho, porque yo como que me había pasado eso en el teatro, en el colegio secundario, de que una vez me habían venido como a amenazar, pero sin amenaza, sino que fue todo como muy delicadito, ¿no? Lo único que sentí feo que en ese momento lo sentí corporalmente fue una mano, acá en mi hombro, diciéndome que vos eras delegada de la escuela. Eras delegada de la escuela secundaria. Delegada de mi división, elegida democráticamente como correspondía. Y bueno, y pedíamos cosas, Pedro, como pidieron por ahí los chicos de la Noche de los Lápices, ¿no? Cosas simples que por ahí nos beneficiaba a todos los alumnos. Nosotros pedíamos en ese momento una estufa para el salón, pedíamos ir con pantalones largos a las chicas, ponernos más abrigo porque las aulas eran muy frías, ese tipo de cosas, tener más intervención, formar un grupo estudiantil, cosas que se fueron dando de a poquito y algunas no. Pero lo mal que hicimos o bien que hicimos, para mí fue un bien, es revolucionar en ese momento, porque esto fue la verdad que una pequeña revolución chiquita en la escuela, hacer sentadas, no dejar entrar a los chicos, sí entraba primer año y segundo año, me acuerdo, los años más grandes no, porque así nosotros creíamos que nos iban a dar como bolilla, ¿no? Acá estamos, no entramos, necesitamos esto para seguir estudiando. Y bueno, y así empecé, y un día llegó una visita al colegio, que yo ni sabía tampoco que estaban desapareciendo gente, ni tampoco sabía de todo esto que estaba pasando, mucho menos a esa edad, muy risueña siempre yo,
Y vino este señor cuando estaba subiendo la escalera con una compañera, Noemí Ceres, y me tocó el hombro y me dijo así, y nos reímos las dos, nos miramos al señor y nos reímos inconscientes, sin saber realmente todo lo que se venía, ¿no? Llegando al primer recreo me llama la directora y me pide por favor, ahora te estoy contando y se me viene la cara de la directora, ¿no? Diciéndome por favor que dejara todo eso. Yo era una buena alumna encima, te digo, era una chica de tener buenas notas, pero sí, las buenas notas no me paraban la otra parte mía, que era la parte de ayudar a los compañeros y de poner la voz fuerte. Después no seguiste, ¿no? No seguiste militando después. No, solamente barrialmente. No, barrialmente. Yo conseguía cosas para el barrio, en todos los comercios, iba casa por casa, comercio por comercio, juntábamos cosas por medio de una sociedad de fomento que habíamos formado acá en el barrio, y ahí otra vez agarré el micrófono y todas las mañanas me levantaba temprano a saludar a los vecinos, desde una esquina, desde una ventana, y los domingos me iba yo ahí, ponía música, le decía buen día vecinos, le comentaba lo que estaba pasando en el barrio, si se conseguía el gas, si iba a venir la luz, porque mis papás sí, ellos luchaban también barrialmente y trajeron acá a mi barrio el gas, mi papá la luz cuando era muy jovencito. Bueno, era la época de la sociedad de fomento, ¿no? Sí, totalmente. Era la época de sociedades de fomento. Sociedades de fomento repletas de gente. Es decir, que el barrio acudía a la sociedad de fomento para que le dieran solución. Entonces ahí, lógico, íbamos a la municipalidad de Lanús, pedíamos, por ejemplo, actores, actrices, músicos, y hacíamos como peñas un sábado a la noche, y ahí juntábamos cosas, era como un trueque. Venía a ver lo que te ofrecemos y nos dejás leche, fideos, arroz, todo eso, y después ahí en los barrios empezaste, en esos barrios empezaste a hacer teatro. Sí, en ese barrio comencé mi primer teatro en serio, como quien dice, para mí era todo un orgullo salir al barrio y actuar para mis vecinos y actuar en las plazas. Y bueno, me encontré con Ricardo David y Mónica Alba, que eran dos personas maravillosas que hacían teatro hace mucho tiempo, y como que vieron esa beta, ¿no? En mí, al verme arriba del escenario con el micrófono, y dijeron, esta chica tiene algo, qué sé yo, y me invitaron a hacer teatro barrial. Y ahí comencé, ahí comenzamos y no paré más. Bueno, y también te formaste, porque participaste de talleres, pero tuviste, después llegó el amor, después te casaste, ¿no? Sí, después me casé, frené un poquito ahí porque era muy sacrificado el hecho de yo iba, por ejemplo, ahí en ese momento teníamos grupos en Capital, me acuerdo, cerca de La Boca también, y la verdad que era hasta las 4 o 5 de la mañana los ensayos, me iba muy temprano, tipo 5 de la tarde, y hasta las 4 o 5 de la mañana no volvía. Era ya una pasión el teatro, ¿no? Era una pasión estar con gente como una voz, que tuviera comunes denominadores conmigo, que quisiera lo mismo, que quisiera interpretar y decir y gritar lo mismo, ¿no? Porque había cosas, el teatro sirve para eso. Yo siempre creí que el teatro sirve para gritar cosas, gritar en el buen sentido, ¿no? Gritar cosas que se necesitan, gritar cosas que las podés decir, que tenés un escenario para poder decirlas. Por eso yo seguí un tipo de teatro más social, mucho más social, mostrar las cosas por ahí que pasan, pero sí entiendo que lo muestro de acuerdo a mis ojos también, ¿no? A lo que yo veo y a lo que yo siento. Que también no puede ser la verdad. El casamiento te alejó un poquito del teatro, la familia. Sí, pero no me arrepiento porque seguí haciendo teatro con mis hijos acá en mi casa, ¿no? Poniendo música, bailando, haciéndole obras de teatro en la escuela. No faltaba a un acto donde yo no estaba actuando arriba de un escenario. Así que ellos también mamaron eso, ¿no? Por eso me acompaña mi hijo Emiliano en lo que es este arte, él es músico, se encarga de la banda en vivo, y ahora mi nieto. Así que es como que siempre el arte estuvo en mi casa, se llevó en mi casa. Cuando no lo podía hacer por una parte de irme de mi casa, lo hacía en la escuela, lo hacía por medio del colegio de los chicos. Y después me separé de este señor. Sí, y después vino un hecho que te golpeó mucho, que te llevó un poco a la lesión, ¿no? Perdiste una hija.
Sí, sí. Yo me volví a juntar con Hugo, mi pareja actual, hace más de 25 años. Tuvimos una hijita con él, hermosa, y tenía un problema cardiovascular y falleció. Eso la verdad que me deprimió mucho porque yo soy hipersensible y para mí la vida es todo, y haber perdido a esa hija me marcó mucho. Es como que me detuvo en el tiempo. Para mí no existía otra cosa que esa pérdida en ese momento, aunque yo ya tenía dos hijos anteriores, pero es como que llevé una vida muy apagada, muy como oscura, en el sentido de que no quería saber nada con nadie, me alejé de mucha gente, salvo amigos, y agradezco a mi flaca querida, a mi amiga, que ella venía todos los días acá a casa, y aunque yo no le hablara, ella seguía al lado mío hasta que un día la abracé y le dije gracias. Entre esos días que empezaba como una recuperación del sentido de vivir, me llama un amigo, Raúl Russo, que le agradezco que me haya llamado, diciéndome que tenía mucho trabajo con un grupo de teatro que le estaba formando y que por favor lo ayudara, ¿no? Que lo ayudara porque tenía que hacer una muestra y que él solo no podía. Y como un engaño me hizo para que yo volviera a la actividad, ¿no? Y al principio le dije que no, y después, bueno, tanto me insistió que un día fui, y bueno, cuando fui empecé a ver lo que yo amaba y lo que yo sentía, es como que me enganché y empecé desde ahí a no parar más. Empezamos a armar un grupo, hicimos muchas muestras, y empezamos como a divagar, como son los actores y las actrices, a divagar en qué se podía hacer, en qué no se podía hacer. Bueno, y en ese tiempo estaba mucho lo de las madres y las abuelas. Entonces se me dio por ir con una amiga también y cámara en mano a Plaza de Mayo, a recolectar testimonios, a dar la vuelta el jueves con las abuelas, después fuimos al congreso con las abuelas, después fui a la casa, al lugar donde estaban las abuelas, después fuimos con las madres, y ahí empecé a hacer como preguntas, ¿no? De lo que habían vivido, y la verdad que ellas son muy leales a todo lo que están haciendo, y me contagiaron eso de seguirlas, ¿no? En su lucha. Y nos dieron mucho, la verdad que nos dieron un montón. Entonces con esta amiga y Raúl comenzamos como a escribir una historia, escribir como si nosotros hubiéramos pasado por eso. Y se nos ocurrió mezclar lo que es el pasado, lo que había pasado, pero con nuestro presente, con el presente que estábamos viviendo. Y así incorporé por primera vez lo que fue un tipo peliculita o un tipo tráiler en lo que es una obra de teatro. Primero mi amigo no estaba muy de acuerdo, yo seguía filmando, me apasiona también el cine. Te hablo hace un montón de años esto, es impresionante. Y traía, bueno, las chicas a ensayar a casa, como hacen siempre en teatro independiente, que se ensaya donde uno se puede, y la filmaba, y un día me llama Raúl y me dice, ¿qué estás haciendo? Y estoy llevando a cabo la obra que escribimos. Y bueno, y él ahí se enganchó otra vez, y filmamos, que lo voy a poner en el FAI para que lo vean. Lo primero que hicimos como filmación, con cámara en mano, una madrugada, creo que terminamos como después al mediodía, corriendo atrás de todo lo que se filmaba. Nos dio suerte también ese día que estaba como nubladito y había como mucho rocío. Conseguimos 2 Falcon, uno me prestó el sodero, mirá vos, un Falcon me prestó el sodero, un Falcon verde, y otro me prestó un señor de la municipalidad, que lo consiguió Alejandra O'Connor, y teníamos 2 Falcon, y teníamos que armar una historia, un secuestro, algo, vivir lo que se había vivido en ese momento. Con todo lo que significaron los Falcon en la época de la dictadura, ¿no? Y todo lo que significó haber hablado con esas madres, ¿no? Lo que significó el sinbrazo que nos dio en el pecho hablar con esas madres, las cosas que nos contaron, porque nos contaron cosas terribles, Pedro, y porque ellas quieren transmitir. Ella me decía, ustedes tienen que seguir transmitiendo para que esto se siga sabiendo, porque nosotras vamos a morir, dijo, y esto tiene que seguir en manos del arte, tiene que seguir en manos de gente que lo pueda seguir reproduciendo, y el arte es una buena forma, tanto en la parte musical como en la parte de danza, como en la parte de teatro, es fundamental para las mamás. Por eso se aliaron siempre con gente del arte, ¿no? Sobre todo, porque por medio de una canción, de una representación, de una danza, esto no iba a morir nunca. Y así comenzamos con cámara en mano, corriendo detrás de los actores y actrices, y vos cuando lo posté vas a ver qué rudimentario todo, ¿no? Pero qué orgulloso que estábamos. Tus producciones tienen esa característica que vos, en vivo, tus producciones tienen esto,
de que además de que están los actores actuando en vivo, también pones una pantalla grande y hay una secuencia que está filmada, ¿no? Sí, porque Es una a mí me mezcla, pasaba, ¿no? a mí me pasaba esto, Pedro, te cuento. A mí me pasaba que yo quería que porque esto se hacía medio en el grupo antes de empezar a ensayar, como ese laboratorio que uno hace de la conversación, qué hace el personaje, de qué trabaja, cómo se viste, todo lo que los actores y las actrices saben y se lo comentamos para la gente que no sabe. Buscamos similitudes, comenzamos a formar ese personaje, cómo habla, cómo huele, cómo se peina, todo, las muecas que hace. Entonces a mí me parecía que todo ese laboratorio tenía que estar plasmado de alguna forma. Entonces dije, ¿por qué no contárselo al público? ¿Qué hacía unos segundos antes esa persona o ese personaje antes de entrar al escenario? ¿Qué es lo que estaba haciendo antes de entrar al escenario? Y entonces se me ocurrió esa pantalla que dije, bueno, antes de que entre acá, que el escenario era como un límite para mí. Siempre me pasaron esas cosas, bueno, de los límites, ¿no? Romper reglas y romper límites. Y puse esa pantalla y gustó, a la gente le apasionó. Y después, bueno, la música en vivo. ¿Cuántas obras hiciste, Mari? Obras hicimos, qué sé yo. Filmadas creo que hay como 10. Y sin filmar, bueno, un montón, un montón. Filmadas en el hecho de que podíamos pagar quien nos filmara, ¿no? También, porque la primera filmación mía de esta obra que te digo, que se llamaba Mis Derechos, la filmación da risa, porque tiembla, baja la cámara, se va para el costado, cosas también que fueron inconscientes y que no sabíamos tal vez el valor que podrían llegar a tener, ¿no? Con tal, te juro, un día que estábamos dando en un centro comercial acá en Banfield esta obra Mis Derechos y tuvimos la suerte que había gente del Teatro Maipú, el director del Teatro Maipú, y estaba también una personalidad de la municipalidad, y un día me llaman por teléfono y me dicen, tenés que venir a la municipalidad porque tu obra gustó mucho. Y yo me acuerdo que dije, bueno, ¿a qué hora? ¿Cuándo? Dijo, no, ahora, tenés que venir ahora. ¿Ahora? Bueno, así agarré mi carterita y le dije a Hugo, mi compañero, llévame que tal vez me den otro lugar para hacer la obra, dije yo, mirá lo que pensé. Y bueno, nos dieron una distinción por la obra que habíamos hecho, que no se hacían estas obras en la zona sur, te estoy hablando hace muchos años, animarse a hacerla, mostrar lo que mostramos, y es como que le dieron como un aval para esto. Entonces después hicimos mucho tiempo también teatro independiente, todos los años me mandaban una carta a ver si quería presentar la obra, bueno, así lo hicimos hasta que el elenco se empezó a dispersar, ¿no? Y ahí nos vio también el director del Teatro Maipú y nos propuso dar la obra en el Teatro Maipú. Ahora, vos tenés un elenco de mucha gente, muchos actores, sos sí, digamos, convocante, sí. Te quieren y te siguen, por lo que ves, ¿no? Sí, a veces me han preguntado qué haces, cómo haces. Yo en realidad le digo, yo no sé, yo les hablo de mí, les hablo de mi pasión, de mi cariño, les hablo de la obra, del proyecto, y todos me dicen que eso, que por ahí la transmisión, la forma de transmitir, es que se enganchan, ¿no? Y todos los años tenemos, gracias a Dios, gente nueva que quiere trabajar, porque yo siempre dije que el teatro es independiente y que los actores y actrices también somos independientes, que podemos trabajar no solamente con un director, sino con que no pertenecemos solamente a un lugar, que no pertenecemos solamente a un lugar. Eso es lo que comparto. Ahora, Mari, la vida te puso a prueba de nuevo, porque te enfermaste hace un tiempo, y te dieron 7 meses de vida, ¿no? Sí. Fue un golpe grande. Yo me había operado. Mira que me pasaron cosas, mira, me estás haciendo ver que me pasaron cosas fuertes en la vida. Esto fue primero una operación muy grande de columna vertebral, en 4 planos. Tuve una operación gigantesca, donde no sabían si iba a poder caminar o no. Bueno, como yo soy cabeza dura, a los 42 días, 45 días di mis primeros 30 pasos. Bueno, me filmaron, me mandaron fotos a España de cómo había resuelto este médico, Castelli y Videla, esta operación. Resultó genial la operación, porque la verdad que ella venía con
con muchos problemas de no poder caminar, de desmayos por dolor de huesos, muchas cosas. Pero bueno, después que me operaron estuve perfecta, estuve re bien. Pero me empecé a quejar de un dolorcito en la espalda, en la parte izquierda de mi espalda, cerca de los pulmones. Y bueno, cada vez que iba al médico le decía, mira que me duele un poco acá, y lo asociaban un poco por lo que era la operación y eso, y nunca le dieron como una demasiada atención a lo que me estaba pasando. Después con el tiempo, cuando veía yo las radiografías, decía, acá está el tumor. ¿Cuántos años ese tumor estuvo ahí en mi cuerpo sin que los médicos se dieran cuenta? Un día estábamos en Capital con mi pareja y el dolor era muy intenso, muy intenso. Esto hace 2 años y medio más o menos. Y le dije, ¿por qué no vamos acá a la guardia? Porque la verdad que no aguanto más el dolor. Yo soy de soportar dolores, le decía que era muy intenso. Bueno, fui, me sacaron unas placas y me dijeron si no podía volver al otro día. Al otro día fui, me sacaron una resonancia, me atendió una neumonóloga, un neumonólogo, y no podían creer que no hayan visto los médicos anteriores lo que me estaba sucediendo. Cuando yo iba una vez, primero una vez por mes, después una vez cada 3 meses y después una vez por año. Y bueno, el médico se enojó mucho, me acuerdo, que hizo una denuncia, porque el cáncer se veía perfectamente, el tumor, y ya era demasiado tarde. Entonces como que la doctora, hasta te juro, se le cayeron unas lágrimas porque me veía a mí el asombro, pero yo no, sabes que no, me pasó como algo raro. Me quedé mirándola y no podía creer lo que me estaba diciendo, ¿no? Y me dice, vos podés venir mañana, que te vamos a hacer esto, vamos a hacer una biopsia. Bueno, me hicieron la biopsia y sí, digo que era un cáncer maligno, muy agresivo, que muy posiblemente en 6, 7 meses me iba a tomar todo el cuerpo. Yo agradecí la verdad, porque yo pedí la verdad, y bueno, dije, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora, no? Porque uno dice, si te quedan tanto tiempo de vida, ¿qué haces? Y yo dije, bueno, seguir mi vida normal, no alterar nada, que sea, si me tengo que ir, que sea una ida totalmente normal, con todo lo que estaba haciendo. Bueno, en ese momento yo estaba preparando una obra de teatro, Encarceladas, con mi grupo, terminábamos de hacer otra, les conté lo que me había pasado, y nos abrazamos todos, y los chicos me acompañaron, yo les di la libertad de poder irse, de ir con otra gente, y me dijeron que no, que iban a seguir al lado mío hasta el final, y que iban a estar conmigo. No sabes lo que me ayudó eso a mí, porque estuve todo ese tiempo de ensayos muy como apasionada con esto de Encarceladas, y lo que es el laboratorio y la música con los chicos, y las filmaciones, y todos pusieron mucha pasión, y gracias a Dios la pudimos hacer. Pasó el tiempo y el doctor no lo podía creer lo que me estaba pasando, ¿no? Y me derivó una doctora que me dijo que era lo mejor en la República Argentina, Mariana Aval, quien yo estaba con mi hermana, me acuerdo, en el consultorio, y la doctora me miró, porque le fueron a decir si aceptaba mi caso, me miró y nosotras la miramos con una cara como de güeyes desgolladitos así, y la doctora hizo así con la cabeza, y yo dije, ay, aceptó. Pero todo esto también inconsciente, por eso yo te digo, te hablo siempre de mi vida y la inconsciencia, ¿no? De vez en cuando. Y yo decía, ay, aceptó mi caso y qué sé yo. La doctora me dijo, ¿tenés 4 horas? Y yo le dije, sí, tengo todo el tiempo que quieras. Y me dijo, te vamos a dar una primer quimio. Y me empezó a hablar y me dijo la verdad, que le agradezco siempre, y me dijo que me apoyara mucho en la gente que me quería, que hiciera lo que quisiera, querés viajar, viajá, querés que coma lo que quisiera, bueno, como que era como una cosa de hacer lo que quieras. Bueno, me dio la primer quimio, no pasó nada, al otro mes otra, no pasó nada, el cáncer seguía como avanzando, pasó del pulmón al otro pulmón, que llenó el otro pulmón también, y ella me dijo a mí, mira, tenemos una especie de droga nueva que no se le da a todo el mundo, necesito tu consentimiento. Y yo dije, ¿qué más, Pedro? Yo dije, sí, para eso estoy. Si yo tengo 7 meses de vida, o 6, o 5, o 10, probá, porque por ahí se da todo resultado. Como que se había probado muy poca gente. En algunos no dio resultado y en otros sí. Bueno, una droga muy fuerte que me tenía como media tambaleando, ¿no? No podía congeniar yo mi cuerpo y mi cabeza.
y se lo decía a los chicos también, a mi familia, para que comprendieran algunas cosas que me estaban pasando. Por eso digo que a los chicos los amo, porque me ayudaron un montón en eso, y la droga dio efecto. El cáncer paró. El cáncer se frenó, no avanzó más. Un cáncer que tenía que haberme destruido en 7 meses, hace 2 años y 4 meses que está en mí frenado, parado. Es como que se quedó ahí y no avanzó más. Así que los síntomas que tengo, los dolores que tengo, son de ese cáncer que está ahí frenado. Bien, podemos decir que el teatro te salvó, los teatreros te salvaron, y la familia. Sí, la familia primero, porque mi mamá que estaba viviendo en Mar del Plata se vino para acá y está viviendo acá delante de mi casa, no se quiso ir más, y mis hijos, sobre todo mis nietos, están continuamente atrás. Abuela, tomaste la pastilla por esta inconsciencia que te hablo. Abuela, tomaste la pastilla. Abuela, comiste, no estás comiendo mucho. Abuela, te toca esto, abuela, te toca lo otro. Mari, yo empecé esta charla contigo diciendo que eres una verdad, y hoy lo reafirmo, porque además, bueno, obviamente, cuando te dicen, tenés 7 meses de vida, hay gente que se tira a la cama. Vos seguiste produciendo, vos seguís laburando. Yo dije que los árboles mueren de pie y que yo iba a morir de pie. Se lo dije a mis hijos, se lo dije a mi familia. Yo voy a seguir, porque lógico, mi hijo estaba detrás mío, pobrecito, con el enchufecito del oxígeno, ¿viste? Poniéndome en el dedo el oxígeno y yo corriendo detrás de una escena. Así la pasamos. Pasamos ese invierno, pasamos el verano, volvimos a pasar el invierno. Y en pandemia la última... Sí, laburamos virtualmente porque estoy... Pero seguís produciendo, esto es lo que digo. Sí. En pandemia, mira, la última vez que yo fui a la doctora me dijo, te quiero guardadita en una cajita en tu casita, ¿tenés patio? Sí, tengo patio. Bueno, salís al patio y no salís más. Me dijo, no salgas, no tengas contacto con nadie que te pueda traer una gripe, un resfrío, nada, menos una pandemia, porque de esa sí no salimos. De esa no te vas a salvar, me dijo, porque tus pulmones no lo van a poder resistir. Corté la quimio, yo hace 5 meses que no tengo quimio en mi cuerpo, porque estaba destruyendo también la parte de la piel, ¿no? Ves que tengo algunas fisuras en la cara, la quimio también estaba destruyendo mi piel, en mis piernas, en mis brazos, porque es una quimio muy agresiva también. La enfermedad es agresiva y la quimio también es agresiva. Entonces tenía como que un choque ahí, ¿no? Tenía que soportar la enfermedad y la quimio, las dos cosas. Y bueno, con la ayuda de la gente que me ama, que me quiere, lo pude hacer. Y la doctora me dijo, es mucho más peligroso que vengas a darte la quimio, que tus tumorcitos o tus tumores o tus metástasis van creciendo muy poquito, me dijo, milímetros, así que ella cree que en 5 o 6 meses podrán aumentar milímetros también, que era más peligroso que yo no vaya, que no concurra, que vaya a darme la quimio. Así que mañana me levanto y ya me voy a hacer un estudio, me voy a hacer análisis para ver cómo estoy, cómo siguió sin quimio esto, si sigue igual. ¿Cómo te afecta eso? A ver, Mari, ¿cómo te afectó? Porque veo que no te afectó, o sí, esa fuerza tremenda que tenés. Que te dicen, tenés 7 meses. Sí, fue duro, pero ¿sabés qué pensaba yo? Yo pensaba en los que tenía atrás, porque atrás estaba mi pareja, mi hermana, mi hija, y eso pesaba mucho para mí. Y yo decía, no tenés que llorar, porque lo sentía a ellos que estaban llorando. Entonces imagínate. Claro. Entonces yo dije, no, lo mejor que yo puedo hacer para decirle a ellos en el futuro que se puede hacer cosas es levantarme todas las mañanas, como pueda, con lo que sea, levantarme. Y con ellos atrás, con ellos apuntalándome, porque no te digo que todos los días fueron buenos, tuve días muy fuertes, días de mucha caída, de mucho dolor, pero con la verdad, porque la doctora me enseñó a eso, a decir la verdad. Decirle la verdad a tu mamá, decirle la verdad a tu familia, decirle la verdad a tus amigos. Por eso ella me dijo, cuando empezamos a dar la quimio, pelate, mostrate cómo estás ahora, esta soy yo de ahora en más, y presentate, que era hasta el Facebook,
por fe que tus amigos, si te quieren, te van a apoyar. Y así lo hice. Un día aparecí peladita en el Face y les conté la situación que yo estaba viviendo, ¿no? Y también Mari, todos se sorprenden de eso, se sorprenden. Pero yo soy así. Obvio, por supuesto. Ahora tenés una fuerza tremenda, sos un ejemplo. Para que a veces Después algunos nos duele una muela y estamos... Sí, a mí por ahí no me afecta la muela. La muela es lo que menos por ahí está, me afecta. Tal vez porque sé, porque sé lo que a veces es un dolor fuerte. Yo perdí mi hija, Pedro. Para mí, más que eso, ¿viste? Es como que después perdí mi papá y ya después venía yo con este problema. Entonces yo pensé mucho en mi familia, te lo juro, mucho en mi familia. Y yo decía, no, ellos me tienen que ver bien. Y a veces ojo que no engaño, no los engaño. Digo, ay, me duelen las piernas, me pueden hacer masajes, ay, me duele esto, me duele el otro, ay, me duele el pie. Bueno, está rodeada de ellos y está muy bueno. Mari, contame en el final, porque me quedaría hablando todo el día con vos, pero una historia apasionante y hermosa, porque además, digamos, sos un ejemplo y lo reitero. Vos seguís trabajando y seguís produciendo. ¿Y qué estás haciendo? Sí, seguimos trabajando con el grupo, porque el grupo también exige, como era yo digo, está bien que exijan porque yo era así como actriz, yo exigía mucho al director, mucho le exigía, y quería hacer muchas más cosas por ahí de las que me marcaban, por eso decidí ser directora. Entonces yo siempre les prometía al primer grupo que tuve de diversos, que siguen un montón hasta ahora, hace muchos años que estamos juntos, les prometí que nunca les iba a cortar una emoción mientras actuaban, nunca les iba a cortar algo que a ellos les saliera de adentro, por eso yo digo que el libreto es algo que uno tiene en la mano, pero el real libreto es cuando vos te encontrás con el actor o la actriz y lo empezás a trabajar, lo empezás a vivir, lo empezás a comprender la historia, meterte en ella y empezar a vivirla, y después transmitirla. Y bueno, y entonces es como que ahí está el verdadero libreto, cuando nos juntamos, porque yo lo que me pasaba era eso, quería decirle algo al director y el director nunca me lo permitía, viste que eran épocas que era la palabra del director y era así, y cortate, y yo me quedaba por ahí con ganas de más emoción y no podía. Entonces le decía siempre al grupo eso, que yo nunca les iba a cortar una emoción. Y así empezamos a trabajar en conjuntos, y como trabajamos en conjunto, y cuando digo un no, le explico por qué no, cuando digo un no, explico por qué no. Y salieron cosas buenas, no sé si a todo el mundo le gusta el teatro que hago, ojo, porque es un teatro agresivo, sé que es un teatro agresivo, porque es un teatro vida, es un teatro social, y la vida no es siempre buena, o la vida no es todo lindo. Entonces, lógico que yo quiero gritar como si fuera un carnaval, una comparsa, por medio del teatro, las cosas que nos suceden en la calle, ¿no? O las cosas que le van pasando a la gente. Que otra gente también sepa que no solamente como vivimos nosotros, vive en todo el mundo, sino que hay cosas que podemos hacer para que se cambie eso. Y por eso usé el teatro social. ¿Sabes una cosa? Y quiero decir algo en el final, que gracias a Motegi, gracias al movimiento de teatreros, te conocí más. Y creo que con eso ya estoy pago. Porque gracias, Pedro, yo también. Sos un ejemplo maravilloso de lucha, ojalá esto sirva para cuando le duele la muela a alguien, o se hace problemas por algo menor, o que, qué sé yo, que no llega a fin de mes. Yo sé que hay mucho dolor, que la pandemia nos está haciendo problemas, pero vos sos un ejemplo para no bajar los brazos. Te mando un abrazo inmenso. Es un mínimo de ejemplo, inmenso. Pero lo es en el sentido de que si algo quiero que quede, es eso, que nunca bajen los brazos, que sigamos, que no importa cómo pensemos, o políticamente cómo se piense, o de qué lado estás, o de qué bando estás, que eso se borre porque tiene que haber un solo motivo, que es que el teatro independiente esté arriba. Y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo con que tengamos más oportunidades, que podamos estar en todos lados, que el público nos siga. Y ahí no hay banderas, ni políticas, ni nada, sino pasión. Pasión, ganas, garra, amor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dejar diferencias de lado, dejar de decir, por ejemplo, si hace este yo no apoyo, si hace el otro yo no apoyo, sino al contrario, seguir apoyando proyectos, seguir adelante, y que Motegi ojalá que encuentre el rumbo que tiene que tener, y que todo el mundo lo apoye,
y para apoyarlo hay que meterse adentro, no hay que criticar de afuera, o dejarse llevar por a veces las cosas que escucha, ¿no? De oído, así de viento, sino meterse, si algo no me gusta, bueno, lo cambio si no me gusta, pelearé de adentro para que se cambie. Eso es así, en todos los movimientos siempre hay problemas, y hay encontronazos, y cambios de idea, y bienvenidos eso. ¿Sabes por qué, Pero no? siempre ¿Sabes por la qué? lucha es una. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque somos seres humanos. Y lógico, ¿sí? ¿Sí? Lógico. Cada uno con su historia. Bueno, ojalá este mensaje sirva para todos. Te mando otro abrazo grande a vos y a tu familia. Y te deseo lo Gracias, Pedro. mejor.